nosotros en nuestros países tenemos una riqueza de productos, una riqueza de procedimientos, de técnicas de cocción, de un bagaje oral, o sea, de una transmisión oral, porque muchas veces es oral, de todo lo que es la alimentación, de todo lo que son los platillos, eh, que realmente no lo veo de este lado, con el perdón de quien quiera, no lo veo de este lado. Hola, bienvenidos al podcast Telar Maestro. Soy Emanuel Ayala y hoy tengo invitada a Gil Guzmán. Am, Ella es una chef de carrera, pero de profesión contadora pública y una estudiante de antropología. Y estoy muy interesado en conversar contigo, Gilan, porque tienes un perfil interesante, ¿no? Tú no solo has abordado la cocina de manera práctica, pero también de manera intelectual, de alguna manera, ¿no? Porque has intentado entender la historia, la parte cultural y quizás el tejido social que envuelve la cocina, ¿no? Entonces, algo que me parecía interesante que tú me comentabas es que considerabas que la cocina europea, de alguna manera, comparada con la cocina latina, es considerada a veces superior, pero que tú no crees que es así, que la cocina latina en muchos aspectos está mucho más avanzada que la cocina europea. ¿Me puedes un poco comentar sobre eso? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Perdón por los petardos, porque estamos en fiesta aquí en Cataluña. Y bueno, nada, eso significa que estamos tocando temas contundentes. Bueno, bueno, gracias nuevamente por la presentación. Y sí, 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 tal como tú dices, o sea, yo no solo he abordado la gastronomía desde el acto de comer naturalmente, sino qué implica en todo eso, ¿no? De ahí es que mm, me cruzo de mi carrera de contadora pública a la carrera de antropología. Bueno, por azares de la vida fui cruzando de un país a otro, yo soy de origen cubano y fui cruzando de un país a otro, de un país a otro, hasta que termino aquí en España. Tengo que destacar que estuve cerca de 30 años renuente a pisar Europa, eh, porque nada, no, yo sí, yo soy una enamorada de todas nuestras culturas latinas, todas nuestras culturas americanas, soy una enamorada y decía que yo tenía que recorrer de punta a punta el continente antes de venir a Europa, ¿no? Y bueno, justamente una de las cosas que siempre uno de los puntos más importantes que le decía a los estudiantes, pues yo he sido profesora de historia de la gastronomía y de otras materias en varias escuelas, instituciones y universidades en varios países, es que siempre los alumnos es que estamos esperando para egresar e irnos a trabajar a Europa, porque Europa y Europa y Europa, ¿no? Entonces, yo siempre les decía, es que es importante que conozcan acá primero y después vayan a Europa, sin yo conocer siquiera Europa. O sea, tengo que ser sincera, mi formación profesional viene obviamente de la gastronomía europea, porque todo lo que hablamos, lo que decimos, los términos de cocción, la receta, las metodologías, todas vienen de Francia, de España, de Italia, o sea, vienen de todos lados. Entonces, honestamente, yo les decía que era más importante que se aprendieran la gastronomía de nosotros primero, que recorrieran todo nuestro continente y que después cruzaran Europa. Por supuesto, jóvenes al fin jamás me hacían caso y todos venían para acá. Llego yo a España hace un año y medio más o menos, a radicarme aquí por temas familiares, siguiendo mi trabajo, mi proyecto personal, que lleva 22 años en el mercado, tanto en México como en Buenos Aires, en Argentina. Y no tuve que esperar mucho para comprender que lo que yo decía no estaba tan equivocada, o por lo menos no era algo que no tenía, que no tenía mucha relación. En principio, cuando llegué acá a España, lo primero que me dijeron fue,
no creo que tu proyecto funcione aquí porque tú trabajas las cocinas latinas, tropicales, y nosotros en España tenemos un problema ya con el solo nombre de decir latino. O sea, que ya ahí empezaba el problema de base, ¿no? Entonces yo decía, pues no puede ser, pero ¿por qué? O sea, si la mayoría de europeos que van para el otro lado, o sea, y si les encanta y se quedan y pelean porque no les quieren dar la residencia, y tú ves que hay miles de youtubers, Instagram y de todo hablando de la cocina latina y México y Perú y bueno, Ecuador, todo el mundo. Bueno, hasta que después dije, a ver, yo soy muy cabezadura y empecé a meterme de a poco, en un poco a meter mi empresa de a poquito en el mercado y bueno, ha costado, cabe destacar, pero ha sido una cosa bastante sorprendente, ¿no? No sé si será el efecto pandemia, el efecto YouTube, el efecto Instagram, el efecto YouTube, no sé qué es. El tema es que ya tú le dices a la gente de este lado algún producto latino y lo saben reconocer. Eso es un paso de avance importante. Antes estábamos en el anonimato, ahora por lo menos ya la gente conoce de qué se está hablando, ¿no? Ya tú dices un taco, o dices un mole, o dices una ropa vieja, o dices un patacón, o dices una arepa, y la gente relaciona lo que le estás comentando. Y eso es importante. Entonces, lo que sí he notado, y eso sí es algo que me da mucha alegría por un lado y por el otro me da, bueno, o sea, me he tenido que acostumbrar a trabajar acá también, es que nosotros en nuestros países tenemos una riqueza de productos, una riqueza de procedimientos, de técnicas de cocción, de un bagaje oral, o sea, de una transmisión oral, porque muchas veces es oral, de todo lo que es la alimentación, de todo lo que son los platillos, eh, que realmente no lo veo de este lado, con el perdón de quien quiera, no lo veo de este lado. Hace un rato justamente pensábamos en eso y decíamos que no es que sea ni mejor ni peor la cocina, sencillamente que tiene que ver con el entorno, la alimentación, o sea, la identidad gastronómica tiene que ver con el hábitat, con el clima, con la tierra, tiene que ver con muchos factores para que todo eso influya en un plato. Entonces, si aquí, de este lado, los productos son escasos, no podemos pedirle tampoco que tengan platillos extremadamente o coloridos o sabrosos, ¿sí? A mí me da mucha gracia porque cuando nosotros aquí queremos implementar algún ingrediente raro, porque ellos le dicen raro, nos dicen, hay algo que no conocemos en el sabor. Es un comino. A ver, tienes acá al lado a los árabes, te invadieron 1000 años los árabes y no conoces el comino. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la comida, realmente era algo importante en un momento? Entonces, yo creo que se comía por comer hasta que después vino el refinamiento, que eso todos lo sabemos, la historia no ha mentido, o sea, han venido la etapa y en un momento fue lo natural, tengo que comer porque tengo que sobrevivir, y después se fueron refinando las cosas, pero en el fondo se siguió comiendo, la gente pasó de largo, es lo que yo creo muy modestamente con mi análisis. Y puedo entrar a debatir y todo el que quiera debatir no tengo problema. Podemos hacer un debate muy enriquecedor también, ¿no? Pero sí, cuesta sacar a veces tú pruebas la comida, ¿no? Y dices, eh, eh, esto no me sabe, pero no es que no te sabe, a nosotros no nos sabe, a ellos les sabe. Si tiene que ver con lo que están acostumbrados. O sea, no lo saques del orégano, del romero, del tomillo, que son hierbas muy sutiles, son sabrosas pero sutiles. Nosotros, está el comino, el cilantro, la pimienta, el chile, el no sé cuánto, y cuando terminamos de juntar todo, es tan sabroso, tiene tanta carga, y además las maceraciones y todas las cocciones aquí son largas, pero no son de adobos. El adobo juega un papel importante en nuestra cocina. El adobo se entiende el macerar un producto. Aquí no se maceran los productos, ¿sí?
Y también yo creo que tiene que ver que no se maceran más que todo por el calor. Nosotros tenemos un proceso de putrefacción más inmediato por el hecho del calor. Entonces los condimentos venían a favorecer que lo que estaba mal se no supiera tanto porque estaba escondido detrás de un condimento. Ha sido mi apreciación. Aquí no, aquí con el frío que hace, aquí no te da tiempo ni que se te eche a perder nada. Aparte que tampoco hay tanta cosa para hacer una carne, una papa, una cebolla y una col. Entonces, bueno, todo eso para mí desde mi punto de vista ha hecho una cocina un poco más simple, más tranquila, menos elaborada, eh, que es sabrosa también. Tú la comes y tú dices, ah, mira, esto nunca lo había probado. Pero en el fondo te queda ne- Mm. como que sigues buscando algo, ¿no? Sigues como, "Mm, hay algo que no". De hecho, una de las cosas que me comentaban de acá es que, bueno, hay mucha inmigración latina últimamente en toda Europa, muchísima. Obviamente los postres latinos son extremadamente azucarados, en su mayoría. Ujú. Y aquí la gente no come tan azucarado. Entonces, claro, así como se ponen los negocios, así como lamentablemente fracasan, porque encima la gente no quiere comer tanto dulce. Y nosotros somos extremadamente azucarados, ya sea que hagamos un almíbar, ya sea que le pongamos el azúcar tradicional, la panela, lo que quieras, pero siempre son preparaciones un poco más dulces. Entonces yo creo que son contrastes culturales que el inmigrante tiene que acostumbrarse si quiere vivir acá y tiene o sea, yo siempre digo, nuestro país termina siendo nuestra casa. Una vez que tú sales de la puerta hacia afuera, tienes que un poco acomodarte a los lugares. Ayer a mí me dio una risa porque es una pregunta que siempre me pasa cuando me vienen a contratar un servicio, yo les paso, o sea, les paso lo que nosotros cocinamos, lo que podemos ofrecer. Entonces siempre me dicen, ¿y no hay nada normal? O sea, para el de acá, lo que nosotros hacemos es anormal. Entonces Claro. yo digo, bueno, voy a hacer un chiste que siempre hago familiarmente, ¿no? Yo digo, a mí cuando se enteran que yo vengo para acá, para Europa, a emprender en mi negocio, me dicen, maravilloso, vas a aprender un montón, vas a crecer mucho en Europa, va a ser un lanzamiento brutal. Entonces llego aquí y me encuentro que hago croqueta, tortilla y escalivada. O sea, que está bien, pero que en el fondo no era el romanticismo que nosotros vemos desde el otro lado. Es a eso a lo que quiero llegar. Que está muy bien, que estoy aprendiendo muchísimo y que me encanta porque además, solo con el hecho de los tomates hay un montón de variedades que ni siquiera en nuestros países existen. Pero que se está en eso, de no romantizar tanto. Yo creo que está en eso, de vivir más la realidad, de incentivar a todos nuestros alumnos, a nuestros profesionales, sin ir más lejos. Gastón Acurio vino hacia acá, se especializó acá en algunas dos, tres cosas, se regresó a su país e hizo un boom con lo que tenía. Dijo, es que esto es superior, lo quiero poner arriba, porque esto vale oro lo que nosotros tenemos aquí. Yo creo que deberíamos tener más de eso, yo creo. Sí, Empezar a reivindicar un poco más nuestra gastronomía, creo yo. sí. Algo que me comentabas, que me parece que he notado de la cocina, porque yo cocino un poco y claro, yo vivo en Berlín, pero yo viví en Colonia y tuve un roommate que él viene de Irán. Una de las particularidades de convivir con él es que, claro, su cultura es árabe, ¿no? Y nosotros tenemos influencia de la comida árabe. El arroz, tenía los frijoles y lo cocinaba muy parecido a como cocinamos en Ecuador. Y yo le cociné una vez a él un chimichurri. Y claro, esto de lo que dices del macerado, de las cosas frescas, y es una expresión de sabor, básicamente, porque son muchas especias cortadas muy finas y con mucho condimento, se puede decir. Y cuando él probó, dijo, wow, o sea, tenía como que era una explosión de sabor en la boca.
Y claro, me di cuenta que esa es la particularidad un poco de la comida latina, ¿no? Que es como que todos esos sabores están de frente, es como que tiene que ser fresco en el momento y los sabores en el momento tienen que explotar. Y luego como que se van diluyendo, pero en el momento la sensación del sabor es importante. Y tienen que tener muchas diferencias, muchas texturas y quizás sutilezas en ese momento, pero eso no es lo mismo con la comida quizás europea, ¿no? Que es, claro, comes un poquito más sutil, es mucho más, como tú dices, quizás diluido y la experiencia es mucho más en un poco pasos. em, sí, no sé qué opinas sobre eso. Sí, sí, a ver, nosotros tenemos en la familia, es multicultural, o sea, nuestra familia actualmente es multicultural y tenemos personas del Congo, tenemos personas que tienen una afición por la comida coreana, tenemos personas de acá, de España, o sea, tenemos de todos lados, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos todos, y muy, sobre todo que han viajado mucho y han podido apreciar la gastronomía de muchos países. Eh, Siempre te dicen, es muy distinta la comida de nosotros, o sea, ustedes tienen una cosa en la boca que es como que comemos y nos damos cuenta que es la cocina de ustedes, o sea, no hay Mm. forma ¿cómo se dice?, de no darnos cuenta. Y aquí, mira, me pasó algo muy simpático. Estuve de viaje entre Italia, que, bueno, dos lugares de Italia nada más, estuve muy, muy arriba, muy por los Alpes, y estuve por muchas zonas de Francia, hace una semana. Todos los lugares que iba, yo iba con el romanticismo de Francia, tengo que ser sincera. Iba yo como diciendo, voy a comer aquí me hice la idea del repertorio, ¿no? Catedrático gastronómico. Y la verdad que me volví como diciendo, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Eh, los sabores súper planos, súper llanos, que está bien, pero bueno, con esta gastronomía francesa moderna, que es tan plana, y sigue invadiéndome mi identidad, que no la puedo dejar a un lado tampoco. No puedo, por más que quiera, no la puedo dejar. Entonces siempre termino diciendo, algo le falta a esto, algo le falta a esto. Bueno, lo como la ensalada, pero ni siquiera la combinación de ingredientes de la ensalada, que tú dices, a ver, está bien, no me pongas un adobo, porque no es tu técnica, no son tus formas, no son tu identidad, no son tu gastronomía, pero ni siquiera ¿cómo se dice? En la combinación de los ingredientes. Tiene que ver también, de un tiempo a esta parte, Manuel, que las empresas, o sea, cada vez, por eso te decía hace un rato que el tema social es muy complicado también a la hora de la gastronomía. Europa ha sufrido un tema bastante importante con el aumento de los impuestos, los salarios, el personal que no quiere, que está mal pagado, que no se encuentra profesionales en la gastronomía, etcétera, 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 ¿no? Seguro tú debes saber un poco de esto también, porque en Alemania debe pasar también. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas han visto un agujerito donde han hecho así, ¡pum!, y se colaron. Entonces, todo lo que nosotros en Latinoamérica estamos encantados por cocinar, la sopa casera, el arroeto, el aquello, la carne, ¿no?, el frijol, ya aquí te lo venden todo hecho, industrialmente. Y todo eso son sabores homologados constantes, constantes. Entonces tampoco existe el sello de la familia, el sello del restaurante. Tú te comes un plato aquí o aquí y todos saben lo mismo. El mismo postre sabe igual en todos los restaurantes. ¿Por qué? Porque la industria se ha encargado, con todo el problema social que hay, de salvar ese agujerito. Entonces, nosotros todavía, afortunadamente, Latinoamérica todavía mantiene lo artesanal, por decirlo así. Entonces, todo eso hace eh, que la comida tampoco
sepa mucho, porque está estandarizada de cierta manera. No sé si voy explicándolo bien, Sí, o sea, cómo también uno ve ¿cómo se dice? Esos choques, ¿no? O sea, yo en los últimos años que estuve en México, en un momento dije en un restaurante, bueno, hagamos esta preparación y vayamos a comprar tal cosa que venía congelada, ponte, y lo usamos para esto. No, por poco me echan del restaurante más o menos. Si esto está congelado, ¿por qué no lo puedo usar? No, aquí se hace esto fresco todos los días. Bueno, eso aquí les da lo mismo que esté congelado como que esté fresco. No hay diferenciación respecto a eso. mm, Entonces, la gente está con otros placeres. Nosotros todavía seguimos yendo a los restaurantes como voy a disfrutar. La mayoría de las personas que conozco es vamos a comer porque hay que comer. O sea, comemos, punto. Los placeres de la vida de este lado del mundo son otros. Para mí son otros. Disfrutar, viajar, recorrer, ir al cine, otro. No es comer. Mientras que nosotros seguimos pensando que los placeres de la vida en su mayoría tienen el lado de la comida como parte fundamental. Yo lo veo de esa manera, es lo que vengo observando bastante. hola, si te gusta este episodio, no te olvides de suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcasts y aquí en YouTube. Esto ayudará a la comunidad de Telar Maestro a seguir creciendo. Claro. Tienes que puedes tú no mover hacia el celular, pero tú moverte un poquito más. No sé si estás Sí. sentada en un lugar que un poquito más, más, un poquito más. Es porque cuando mueves las manos me parece chévere porque explica las cosas y también para que, Ah, o, bueno, ahí está. sí, ok, chévere. Ah, am, claro, lo que sí me parece interesante de lo que comentabas sobre la comida, dices que viene del núcleo familiar. Algo que he notado en Europa, que ya lo he discutido anteriormente, es que ya la gente no tiene hijos y hay mucha gente envejecida. Entonces, el núcleo familiar no es tan fuerte, ¿no? Y me imagino que, claro, como no hay núcleo familiar fuerte, la gente no cocina como lo solía hacer en familia. Y también esta experiencia de cocinar para otro y un poco experimentar, que la mamá experimenta, que se comparte recetas, también se ha perdido. Pero eso es una parte de lo que veo que está pasando en Europa, en contraste con Latinoamérica, porque Latinoamérica todavía está industrializándose, está en camino de industrializarse, no está tan industrializado como Europa. Pero también yo creo que hay una diferencia entre Europa del norte y Europa del sur, porque mientras más al norte, los sabores son mucho más insípidos. En Suecia no hay sabor. Pero en Italia, yo he ido a Italia, yo fui a Florencia y estuve en Milán, y la comida en Florencia al menos me pareció muy buena. Eso fue hace 5 años, no sé cómo estará ahorita la situación. Bueno, de hecho fue hace mucho más, hace casi 10 años. Pero claro, yo creo que sí, hay una diferencia, ¿no? Mientras más en la parte más cercano al Ecuador, donde hay más variedad de productos, parece que es mucho más diversa la comida y mucho más sabroso. Mientras más al norte es mucho más insípido y la comida se vuelve una necesidad, no se vuelve un placer. Es porque es difícil conseguirla y es difícil conservarla. Y de hecho hay muchas técnicas para conservar la comida por mucho más tiempo. Entonces nosotros tenemos en Latinoamérica el privilegio de tener un clima que permite tener bastante comida fresca, ¿no? Y eso, claro, lo damos por sentado también. A ver, yo creo que lo que tú dices, mientras más al sur, más calorcito, más la gente le da ganas de disfrutar, de pasear, de juntarse, de celebrar, ¿no? De la mesa, del compartir. En las zonas más frías, y esto es una evaluación muy personal, ¿no? No tiene nada que ver con teóricas ni nada por el estilo. En las zonas más frías la gente por ahí como que yo entiendo que está en su casa y si hoy
antiguamente eran 5 personas en su casa, hoy con la demografía bajando todo el tiempo, porque los nacimientos bajan, porque la gente no quiere tener más hijos, no quiere más responsabilidades, y etcétera, 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 la gente se queda en casa, llega de trabajar y se queda en casa. Ni te cuento desde hace la pandemia que la gente se queda más en casa todavía por el home office. Entonces, lo hace simple, lo hace rápido, un sándwich y se acabó. ¿Qué me voy a poner a hacer un guiso para 2 personas? La realidad, o sea, no hay que ser muy, muy, muy matemático para las cuentas. Entonces, te sale más caro ponerte a cocinar para 2 personas que agarrar un sándwich y comerte un sándwich, o pedir un delivery, o que no creo que hagan delivery en esas zonas con nieve y tan frías, o ponerte a buscar todo en el supermercado para cocinar. Entonces, todas las zonas con calor incitan a estar fuera de la casa, incitan a disfrutar, incitan a cocinar y por ende incitan a tener más hijos, porque el calor también genera más ganas de tener hijos. Increíblemente, el tacto es otro, el contacto, el enriquecimiento, o sea, bueno, o sea, cuando hay calor hay deseos, la gente está predispuesta a otras cosas. Eso es indudable. O sea, el roce, el contacto, el vínculo, es todo muy distinto. Es todo muy distinto. Entonces, eso hace increíblemente que la gente quiera cocinar, que la gente tenga obligatoriamente que cocinar. Tú no le puedes dar sándwich a 5 personas. Tú haces un guiso y le das a todo el mundo. Es así. O sea, yo lo veo de esa manera. Nos pasa cotidianamente. A ti te debe pasar estando en Berlín. A mí me pasa estando acá, que a veces tú dices, yo siendo cocinera, no tengo ganas de cocinar. O sea, como voy a poder a cocinar para dos, mejor me voy al restaurante, me como eso, me como ahí una ensalada rusa de esta, una ensaladilla rusa y se acabó. Entonces todo eso va variando la alimentación. Y digo, en vez de ponerme a cocinar, me voy al restaurante, me como una ensaladilla rusa, me tomo una copa de vino y después me voy al cine. Y disfruté, ¿o no? En Mm. Latinoamérica no, en Latinoamérica estamos acostumbrados a decir que venga la familia, queremos sentarnos, que vengan los amigos, que venga esto, que venga aquello, vamos a charlar, vamos a hacer sobremesa, vamos a reírnos, vamos a sacarnos las lascas el uno con el otro mientras estamos tomando el cafecito con el postre. Ya está. Eso es parte de, la comida también es eso, parte de juntarnos, parte de hacer sociales, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa, que por eso también eh, se ha perdido un poco, se va perdiendo un poco. Latinoamérica todavía va despacito en el tema de la industrialización alimentaria, va despacito todavía. Está ahí, va un pasito adelante y 3 para atrás, porque la gente está preocupada, a la gente le cuesta mucho. Tienen el aquello de que si congelo el sabor se pierde. Si como un producto, si como un brócoli congelado, o sea, de la cuarta gama, no me vas a ver igual que un brócoli. O sea, entonces están en esa problemática, porque todavía hay tiempos. Y depende qué país y depende qué zonas de Latinoamérica. Pues yo viví en Guadalajara y te puedo asegurar que hay más de una familia que la cocina la tienen totalmente de lindo, puesta ahí, pero puesta ya la cocina no se toca. Y de hecho, hasta la propia arquitectura, Emanuel, ha cambiado su forma de ver la cocina. Si tú te pones a mirar la arquitectura antigua, donde las cocinas tenían un rol fundamental, eran grandes, cabía casi que una mesa de comedor. ¿Por qué? Porque la gente hacía vida en la cocina. Hoy, ¿qué son las cocinas? Las cocinas son de 2 por 2, o sea, y es más, si es posible, agarran y hacen una puerta así y la cocina se escondió. Mm. La gente la cocina no la quiere, o sea, la gente hoy no la prioriza mayormente. Y eso te lo digo sinceramente, yo que estuve viviendo en Guadalajara, las nuevas construcciones también están de ese estilo. La cocina Wow. se está achicando cada vez más. O sea, el rol cocina casera es como se ha ido relegando un poquito, por no decir bastante mucho, ¿no? Eso. Sí, es una pena porque yo hice un podcast con una arquitecta y hablábamos de la transformación de la arquitectura moderna en algo muy eh, estéril, ¿no? Y sin mucha personalidad.
Y claro, esto no tiene, no tiene que ver solo con la parte estética, tiene también que ver con la parte funcional, porque se asume o se dice que la nueva arquitectura es funcional, pero parece que es lo contrario, porque ya las funciones para que la gente disfrute los espacios básicamente se van cortando. Ya no hay espacio para cocinar, no hay espacio para tener vida social, es un lugar simplemente para ir a dormir y, claro, como trabajador que va a una oficina y regresa y va a dormir. Y claro, eso también definitivamente afecta a la cocina, ¿no? Y es una pena que también esa es una corriente europea y corriente estadounidense, ¿no? Esta idea de todo está rápido, vamos a construir rápido y vamos a construir algo muy simple porque parece que es lo mejor, que es lo más barato, pero parece que eso no es la realidad, ¿no? A veces es mucho más caro a largo plazo, los materiales no tienen propiedades que permiten mantener el calor o alejar el frío, entonces hay que comprar aire acondicionado. Entonces, realmente es un poco rara esta tendencia, ¿no? De la industrialización. Mm, sí, pero algo Es que me parece una, también, sí, es una cadena, es una cadena. Yo siempre digo, las cosas suceden por algo, o sea, suceden porque es una cadena. Si yo construyo de tal manera, se beneficia el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, es, nadie hace algo para sí solo. Lo puede planear para sí solo, pero en el fondo va haciendo un juego dominó, un efecto dominó donde van cayendo los demás. Entonces, todos van van aportando a este sistema, van aportando. Y no sé si es un tema de que, bueno, los americanos lo impusieron así, o es un tema, porque, a ver, yo desde que tengo uso de razón sé que los americanos comían comida rápida, eso lo tengo y tengo 52 años voy a cumplir. Entonces, para mí, creo que es un modelo que adoptó todo el mundo, pero se adoptó en base a la rapidez, en base a que la gente quiere todo ahora y ya. No me interesa, como sea, ahora y ya. ¿Sí? Y quiero ir a mi casa, bañarme, a comer y a dormir, punto. Ya está, no quiero estar más en mi casa. Y después de la pandemia creo que esto se agudizó. La gente no quiere estar encerrada en la casa, la gente quiere estar disfrutando porque no sabe cuándo va a venir otra pandemia. La gente se asustó. No saben, ujú, entonces menos todavía quieren estar en la casa. Yo creo, lo que yo percibo. claro. Antiguamente la gente quería ahorrar dinero para tener algo en el banco, ahora la gente no quiere ahorrar dinero, la gente quiere gastar. Y tú ves que gastan y gastan y gastan y tú dices, pero no vas a dejar nada por si acaso. No, no, yo no sé mañana qué va a pasar, gasto y gasto y gasto y gasto. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Y la gastronomía es parte de eso. La gastronomía es parte de eso. O sea, no importa lo que coma, como, no importa lo que gasto, gasto, no importa lo que. O sea, eso, el refinamiento mayormente se ha perdido. La gente está actuando de una manera como, yo la siento como mecánica, yo la siento como mecánica. Por lo menos, por lo menos, por lo menos en lo que yo vengo apreciando en casi todos los países donde voy viviendo últimamente, eh, es como se ha perdido incluso hasta esta cosa de realmente, no importa si realmente eres celíaco, si no lo eres, si te dicen que el gluten es malo, todo el mundo ahora come sin gluten. No importa si eres celíaco, no lo eres, está de moda, vamos a ponerlo. Hay que comer comida, hay que comer hot cake, todo el mundo come hot cake, aunque nadie sepa lo que significa, pero todo el mundo come hot cake. O sea, es como que todo el tiempo es todo así. O sea, se pone de moda una cosa y de golpe se quita, se pone de moda otra cosa y de golpe se quita. Y pasa con las construcciones, y pasa con la comida, y pasa con la vida, y pasa con todo. Está pasando todo extremadamente rápido y la gastronomía no está exenta de ese problema. No está Eso me exenta. parece interesante que digas que se adoptan corrientes, en el caso de la cocina, corrientes alimenticias muy homogéneas en todo el mundo, porque se ve un problema de gluten, se ve un problema de otras enfermedades,
Y claro, sí hay enfermedades comunes entre muchos países, porque por ejemplo yo he hablado con doctores y han aumentado las enfermedades autoinmunes, y yo he hablado con una doctora en Ecuador que me decía, sí, bueno, hay pacientes, tengo pacientes de Alemania también y tienen las mismas enfermedades. Y por un lado me imagino que va de la mano con que estamos consumiendo los mismos productos, no hay esa variación de productos que antes se tenía, porque la cocina era más individual, mucho más personalizada, ¿no? Entonces estamos consumiendo los mismos productos con los mismos procedimientos de refinamiento y posiblemente tienen los mismos problemas. Pero por otro lado, me imagino que también eso trae no solo el problema de que tenemos problemas similares y globalizados, pero también antes, se, como se pensaba más personalizadamente, se cocinaba y se daba alimentos para problemas localizados, que tienes un problema en una región porque la gente come este alimento, se lo procesa de diferente manera. Eso me comentaba un chef también, con el que conversaba, que en México se utilizaba un procedimiento de agregarle cal al maíz, Claro. porque muchas personas tenían enfermedades que tenían manchas de la piel porque comer mucho maíz. Entonces, claro, si todo el mundo le dices vamos a tener sin gluten, pero no te pones a pensar que hay técnicas ancestrales que tenían que ver con el problema, otros problemas que no tienen nada que ver con el gluten. Hay, eso me parece que también es una problemática, ¿no? Que de la homogeneización. Primero, crea problemas generales y segundo, no toma en cuenta los problemas específicos, ¿no? Pues, especialmente en la cocina, ¿no? A ver, yo creo que antiguamente las poblaciones comían lo más inmediato que tenían, o como mucho cruzaban regionalmente los productos, ¿sí? Entonces, por ende, los países fronterizos tenían más o menos la misma problemática, ¿no? Esa gama. Por eso cuando se habla de gastronomía, yo nunca hablo la gastronomía de tal lado, gastronomía de tal lado. Yo digo la comida, la región mesoamericana, la región centroamericana, la región latina, o sea, yo hablo por regiones. Siempre que yo hablo de gastronomía, trato de hablar de regionalizar la gastronomía, porque en realidad, si te pones a pensar, todos los países de Centroamérica comen lo mismo, los países de la parte del sur, de una parte comen lo mismo, de otra parte comen lo otro, entonces vas por regiones, ¿no? Entonces el problema estaba como focalizado, estaba localizado. Con esta globalización, que más que globalización de productos es globalización de tendencias, ¿sí? Porque hoy el trigo está en todos lados, hace millones, ya 1000 años está en todos lados, pero la globalización de tendencias. ¿Sí? Se sabe que la mayoría de los productos con trigo están elaborados de este lado, o sea, del lado europeo. ¿Por qué? Porque es el cereal que ha abundado en este lado, que ha traído un montón de problemas. Antiguamente no había celíacos, no había intolerantes al gluten. ¿Pero por qué? Porque comían el trigo, lo comían menos refinado. De hecho, la mayoría de las recetas que hay de Europa son con harinas negras, o sea, harinas de salvado. Entonces, ese proceso hacía que fuera mucho más nutritivo y que no causara tanto daño. A partir del refinamiento de la harina, ¿qué pasa? Empieza a generar una intolerancia porque no solamente comen pan a dos manos, porque es su medio de subsistencia mayor, sino porque todo lleva harina. El jamón lleva harina, algún proceso lleva Ah, harina, que si la galleta, que si esto, que si aquello. ¿Por qué? Porque en el código alimentario de estas poblaciones está autorizado a meterle harina o almidones o féculas o a los productos. Bien, estas tendencias, o sea, estas formas de consumo que hay de este lado, se transportaron al otro lado. O sea, fueron para Latinoamérica. Llegaron, bienvenida, maravilloso, todo lo que quieras, pero de golpe, la gente con una cultura del maíz, sin tanto gluten metido en su alimentación, de golpe se encuentran con que están comiendo paninis, pizzas, pastas, hot cake, ¿cómo se llama? Muffin, cupcake, roles, y entonces es un saturado totalmente de gluten
cuando el organismo de estas personas que están del otro lado no están preparadas para eso. Yo al principio no lo notaba tanto y con los años, unos años atrás, estábamos en Buenos Aires y casualmente empiezo a conversar con amigos mexicanos y me decían que desde que vivían en Argentina les dolía todo el tiempo la cabeza, todo el tiempo la cabeza, y que estaban engordando mucho y que no sé qué, y que tenían problemas de inflamación de vientre y que no sé qué. Bueno, me daban una serie de quejas y síntomas, ¿no? Y un día me pongo a buscar información y porque personas muy directas a mí tenían el problema y me encuentro con un libro que se llama Cerebro de Pan, que por ahí a lo mejor lo debes haber Mm. escuchado. Sí. Y lo compro y empiezo a leerlo y empieza a explicar esto mismo que yo estaba más o menos viendo. Dije, es esto, claro. Bueno, me mudo a vivir a México y me doy cuenta que muchísimas de las poblaciones donde yo había estado, donde yo estaba viviendo, estaban dejando a un lado el tema de comer tacos, porque querían comer lo que estas nuevas tendencias le estaban creando. O sea, las pizzas, el panini, el sándwich, el Wow. roll, el muffin, bueno, yo les decía, pero con lo rico que son los tacos, con lo rico que son las preparaciones con maíz. Sí, bueno, pero como que, de hecho, tuve 2, 3 conocidos que me decían, es que no está muy de moda ya comer tacos. Y yo decía, te estás tirando por la borda años de cultura, o sea, años de cultura. Es más, tengo una anécdota que te juro era para reírse. Yo decía, no puede ser lo que me está pasando a mí. Guadalajara, en Jalisco, hay un pan que es el virote salado. Es un pan típico, solo se hace en Jalisco, ¿no? Por el tipo de agua, por el proceso, bueno, en fin. Es un pan, es un pan a base de agua, harina, sal y nada más. Se usa para muchas preparaciones, para el sándwich, o sea, para lo que se llaman tortas y cosas así. Entonces me escriben unas chicas que querían armar un restaurante healthy, ¿no? Healthy, muy saludable. Entonces nos ponemos a hacer el menú y en un momento me dicen, no, porque queremos comprar un pan de masa madre. Digo, bueno, perfecto, podemos poner el virote salado. Me dice, ¿qué es el virote salado? Yo, ¿cómo que no sabes qué es el virote salado? Es un pan típico de tu región, o sea, lo comes o sea, lo tienes todos los días a la mañana en la tiendita de la esquina. Es el pan típico, pero además es un pan que se hace sin ningún agregado químico de nada, es lo más artesanal que puede haber. Pues no lo conocían, pues no lo conocían. Y que no lo sabemos y que nunca lo probamos y que nunca lo comimos. Y yo decía, no, no, me deben estar molestando porque no puede ser, o sea, aquí hay algo que no funciona. Claro, después me doy cuenta que era un tema generacional, que no comen ese tipo de pan, no, no, se van desprendiendo, se van alejando de su cultura, de su identidad, porque están sumando las nuevas tendencias y que esas nuevas tendencias, o sea, fíjate, es ir a comprar un pan de masa madre cuando en la realidad tienes uno súper artesanal que encima le da trabajo a personas que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para hacerte el pan y no lo puedes comer. ¿Por qué? Porque la tendencia dice que te tienes que comer un pan de masa madre. Entonces, todo eso, ni te cuento la gastronomía de la tendencia, que en realidad la super apoyo, el tema de la gastronomía vegana, que digo, me parece loable que en todas nuestras poblaciones ha habido cocina vegana. Y vegana es un término. ¿Cuántos platillos no hay en Ecuador que solamente llevan verduras? Muchísimos. ¿Y a alguna de las madrecitas le digo vegano? No. Claro, Un no. plato de verdura porque no había más nada que comer. ¿O no? ¿Sí? Sí. Sin ir más lejos, te vas a Michoacán, en México, y los quelites, que son las hierbitas,
están todos esperando que llegue la temporada de lluvia para hacer rellenos de tacos con quelite, que no tiene nada de proteína, solamente son verduritas con hierbitas con un mole, delicioso, de las grandes cocineras. Entonces, tú dices, en todos los países hemos tenido cocina sin proteína animal, pero tiene que ver con la escasez, tiene que ver con el no tener. Ahora la tendencia es decir que son veganos, ¿verdad? Bueno, respetable y loable. Yo lo trabajo y lo defiendo. Pero hay que saber también, porque por un lado, si mucho el tema de la cocina vegana, pero por otro lado, la ingesta de carbohidratos a través de las harinas es tremenda. Mm, Entonces, hace 2 años dije, y lo dije por México porque viví y trabajé ahí por 4 años, ahora en estos últimos años, dije, lamentablemente la juventud de México va en camino a una intolerancia al gluten. Ya se están dando mm, los primeros resultados. Y todo por las tendencias, pero ya se están dando los wow, primeros resultados. Entonces, sí, sí, lamentablemente, bueno, es un tema grande, es un tema grande, grande, grande lo que nos viene con el tema de los ingredientes y las tendencias. O sea, que si no nos sí, ponemos las pilas, como se dice vulgarmente, nos va a pasar por arriba. sí. Bueno, Es también así. mi objetivo con el podcast es también visibilizar estos alimentos, costumbres y cocinas tradicionales, ¿no? ¿Por qué buscar en otros lugares cuando hay una riqueza tan grande en Latinoamérica? Y eso es algo que comentaba con otro chef. No es que se ha perdido la cocina tradicional, simplemente no es visible. Existe, está en todas partes en Latinoamérica, la cultura todavía existe. Sí, la gente ya la ha dejado de adoptar con el pasar del tiempo y las nuevas generaciones obviamente consumen el contenido que hay online, pero las tradiciones están ahí, hay cosas muy ricas, muy interesantes, con mucha profundidad, no solo de manera gustativa o de experiencias sensoriales, pero también intelectuales. Hay unas cosas increíbles de historias. Pero me parece interesante lo que me comentabas, que tú dices que tu negocio le ha empezado a ir mejor porque tú crees que a partir de YouTube y a partir de estas tendencias, crees que esto también está ayudando a que esto se visibilice, que la gente en Europa entiende mejor los ingredientes latinoamericanos, ya no son tan ajenos. Bueno, indudablemente los medios de comunicación han hecho buena parte, ¿sí? Hoy tú le hablas ya te digo, eh, te pasan por delante, por ejemplo, nosotros tenemos instancias donde vamos a mercados, que es la venta directa con el público, y pasan por delante de nosotros y dicen, ay, mira, chimichurri, ay, mira, empanadas argentinas, ay, mira, arepa, y tú, o sea, tú te da risa porque dices, bueno, lo conocen. O hay gente que te dice, ay, vengo a probar las arepas porque es que nunca las he comido. ¿Y cómo las conoces? Ah, no, porque vi un video en el Instagram que no sé qué era. Entonces tú dices, ah, bueno, está bien, eso está bueno, que la gente se entusiasme por el producto, porque hay gente que puede viajar y hay gente que no puede viajar. Y si no pueden viajar, por lo menos quieren conocer sin moverse de donde están, porque no pueden viajar. Nosotros ahora vamos a participar con mi empresa en una feria multicultural, donde van a estar muchísimos países, y la verdad que la gente, hay mucha convocatoria. Y es muy gracioso porque nos tenemos que acostumbrar en la selección de los platos que vamos a ofrecer, tenemos que hacer tapas. O sea, imagínate tú hacer un ceviche en una tapa. O Wow, sea, ceviche, sí, claro. tenemos que ayornar el producto típico de nosotros a una tapa. La consigna es tenemos que hacer tapas latinoamericanas, ¿no? Que está bueno. Entonces, eso abre un horizonte al público local, ¿no? El poder un poco intercambiar y decir, bueno, cortemos un poco la historia de las fronteras y todo eso. Total, al final de cuentas, lo mejor es que todos nos mezclemos y que todos convivamos y que todos probemos de todos
para saber, o sea, por lo menos para, para que la gente se enriquezca más. O sea, no digo, no, hoy, yo te digo honestamente, yo encuentro aquí en España más productos que en Argentina a veces, con plátanos, chirimoya, papaya, que por ahí en Argentina me costaba muchísimo encontrar, o carísima, aquí las encuentro súper Interesante. baratas. Y digo, bienvenido, o sea, qué bueno, eso me agrada, o sea, me agrada porque puedo trabajar con mis productos. Cabe destacar que no saben igual, el aguacate todavía no he encontrado un buen aguacate, pero, pero por lo menos hay algunos otros productos que lo puedes encontrar y está bueno, la verdad. Yo calculo que te debe Sí. pasar lo mismo a ti. Bueno, hay bastantes productos, pero es un poquito peor. No es que no es el mismo sabor, es casi, no tiene sabor, es muy insípido en realidad. Por ejemplo, si compro una sandía que sale muy cara acá, quizás salen una sandía en un lugar bio, porque aquí hay tiendas de bio y hay tiendas normales. Las tiendas bio son como que sin químicos, sin preservantes, sin Sí, fertilizantes. Una, una sandía puede costar 7 euros ahí y sabe a agua, tiene mucho dulce. Entonces, lo mismo pasa con muchas frutas. Probé una papaya que sabía bien, pero por ejemplo he probado pitahaya y sabe también un poco muy más aguado. Hay que tener un poco de suerte, no siempre consigues productos que es raro y son exóticos aquí, bueno, allá en Alemania, porque ahorita no estoy en Alemania, pero claro, el sabor no es el mismo como tú dices, y a veces inclusive eso comentaba con otro chef, las bananas, que el sabor y el mango, que uno da por sentado que el sabor es muy bueno y es rico, y lo encuentras ahí en un árbol y te lo bajas con la mano. No es el mismo sabor en Europa, porque claro, lo maduran en el camino y en procedimientos no es el mismo, ¿no? Y mi mamá tiene en su patio de su casa un árbol de mango y, y ahí los mangos a veces se perdían y el sabor era increíble porque claro, yo podía sacar el mango directamente del árbol que había sido calentado por el sol y estaba en su punto. Entonces, esa es una experiencia que no he tenido acá en Europa porque las frutas, por lo menos en Alemania, son que las que más vendidas son las cerezas, las frambuesas y estos berries y las manzanas, pero esas manzanas son, no tienen mucho sabor realmente, y las manzanas y las peras, y es lo que es, pero comparar un mango con una pera es una cosa diferente, ¿no? Es una experiencia diferente. claro, Y claro, del mango, perdón, de la pera y de la manzana hacen cosas muy variadas, hacen sí. jugo de manzana, hacen una cosa que es como alcohol, pero es porque no tienen tanta variedad como en Latinoamérica, que podemos hacer muchas cosas y no tenemos que depender solo de un producto. Entonces la manzana está en muchas cosas de productos alemanes. Y sí, pero algo que te quería preguntar sobre la cultura latina que me parecía interesante, que bueno, lo comenzamos hace poco, ¿no? Es esta parte de la improvisación, ¿no? Que todavía existe en Latinoamérica. Que eso me parece un poco una dicotomía, porque en Estados Unidos y la tendencia en Alemania también es ir todo rápido, pero al mismo tiempo muy planificado todo. Entonces, en Sí, Latinoamérica no es muy planificado, pero todo es espontáneo. Y ahí se toma a veces más el tiempo la gente en disfrutar ciertas cosas, ciertos placeres. bueno, yo creo que sí, a ver, el tema de planificar tiene que ver con el tiempo, tiene que ver obligatoriamente con el tiempo, ¿sí? La improvisación es todo a lo último, todo a lo rápido, todo, ya va a salir, no te preocupes, entre la hora, el ahorita, el después, ya lo veo, o sea, hay miles de frases que a nosotros nos caracterizan que aquí no es así. Eh, a mí me pasa que a mí me piden, en mi empresa de eventos me piden eventos para el 2026 y tú te quedas pensando diciendo, yo no sé si mañana
me voy a cruzar la calle y me atropello un auto. Y, y ese es un dicho común en Latinoamérica, que lo he escuchado muchas veces. Yo no sé qué me pase mañana, cómo voy a pensar en el próximo año. Sí, Sí, o sea, no sé si el mes que viene, o sea, tampoco. Entonces, y acá no, acá es con mucha planificación. El grado de la improvisación también tiene que ver con que nosotros somos un poco más resolutivos, o sea, en ese aspecto. No tengo esto y lo reemplazo rápido con esto, ¿no? O sea, el otro día me pasaba en un evento que justo hablando de esta improvisación, que teníamos que llevar, eran en total 5 preparaciones que teníamos que mantener calientes. Y justo teníamos tres, tres anafes. ¿Anafes se entiende? no, Cocinas, ok, cocinitas. ok, Bien. cocinetas se le Entonces, dice mejor. bueno, entonces la persona que iba conmigo me decía, ¿cómo vamos a calentar 5 preparaciones en tres cocinas? Y yo le decía, es la magia de la improvisación, ya lo vamos a resolver. Él estaba Claro. impactado, pero bueno, es parte, o sea, lo resolvemos, pero eso tiene que ver tiene que ver con la cultura latina, con la cultura de no nos hacemos ese problema, si no se puede con esto, lo resolvemos con lo otro. Aquí no es que seamos ni mejores ni peores, son formas distintas y son formas muy distintas. Eh, Sobre todo, bueno, en la gastronomía no veo tanta tampoco improvisación acá, no la veo tanta, son más específicos, más ordenados en ese aspecto, ¿sí? Nosotros ni te cuento los cubanos somos peor todavía en la improvisación, No, se y puedes come con darme lo que hay, ejemplos. Sí, ¿eh? no, de hecho, yo trabajé con cubanos en Berlín por un año y me gustaba mucho trabajar con ellos. Siempre fue am, muy caluroso, muy divertido, se sentía como, sí, se sentía muy amistoso siempre. Sí entiendo esa parte, pero quería que me des un ejemplo de la improvisación, por ejemplo, ingredientes, modos de Ah, bueno, preparación. sí, a ver, Primero de la comida cubana, a ver. claro, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo empecé a cocinar, hace ya, imagínate, 30 años casi, yo provengo de una familia que es bastante cocinera, ¿no? Entonces mi formación es mi abuela y después mi mamá, porque siempre que hay una abuela en la casa, la mamá no puede entrar a la cocina, eso es elemental. Muere la abuela y la mamá pasa a la cocina, ¿no? Entonces, claro, mi abuela venía de una familia muy campesina donde era básica, básica. Cuando muere mi abuela, que mi mamá entra a la cocina, ya eran otros tiempos sociales en Cuba, entonces se puso muy creativa mi mamá. Con lo que había que comer, es así. Y yo aprendí a ser como mi mamá, o sea, en ese sentido de que hoy tengo orégano y le pongo, pero mañana no tengo orégano y le pongo al adobo laurel. Y mañana no tengo laurel ni orégano y le pongo comino. Y entonces vas cambiando y nunca te sabe igual la comida porque siempre vas con lo que tienes, vas improvisando con lo que tienes, ¿no? También Cuba es un caso particular, porque en otros países si tú no tienes orégano lo vas y lo compras. A lo mejor en Cuba tú estás 3 horas buscando un orégano y nunca lo encontraste. Y regresas a la casa y dices, bueno, no tengo orégano, voy a echarle, no sé, albahaca si hay, que no, albahaca tampoco le puedo echar porque no. Entonces, claro, cuando yo empiezo a cocinar profesionalmente, con este bagaje que tengo cultural y familiar, sobre todo cultural, porque en toda la familia cubana pasa lo mismo, el padre de mi hija me decía, pero no puede ser que si hoy yo comí el arroz con orégano, este mismo arroz la semana siguiente me lo hiciste con otra cosa, entonces yo estaba esperando que fuera igual y ahora no es igual, ahora tiene otro sabor, pero ¿por qué no le respetas la receta? Yo le decía, entonces ahí me empiezo a dar cuenta que era un tema cultural, que yo cocinaba con lo que tenía, ¿no? En mi casa, te estoy hablando en el negocio, en mi casa. Entonces tuve que ser disciplinada, tuve que decir, bueno, a ver, vamos a dejar un poco la cultura a un lado, vamos a pararnos aquí, esto no es no estoy en mi casa, yo me dedico a esto
y tengo que sentarme y decir, si el arroz lo hice esta vez con orégano, mañana lo tengo que hacer con orégano y pasado lo tengo que hacer con orégano, ¿no? Sí, pero tu Y esposo no era cubano. no, el padre de mi hija es argentino. Entonces, era como que disciplinarme un poco en ese sentido, ¿sí? Disciplinarme. Pero tiene que ver con la cultura, tiene que ver con no me puedo, a veces es como Paris, el creador del grupo de antropología de la alimentación, siempre dice que la cultura te atraviesa, es una frase, ¿no? Y yo siempre digo que es tal cual, la cultura te atraviesa de alguna manera que no te la puedes quitar, ni por equivocación, ¿no? Y vas arrastrándola aunque quieras, ¿no? Entonces, el problema del cubano es que improvisa con todo, o sea, improvisa. Tú abres el refrigerador y de golpe dices, voy a hacer con lo que tengo aquí en el refrigerador, y tú dices, pero si puedes comprar, puedes bajar, y si te hace falta tomate, no, no te preocupes, le pongo otra cosa. Pero siempre estamos inventando, las recetas son muy creativas para nosotros. Ese es el tema, sobre todo del cubano. Quizás en otros países no tanto, ¿sí? Tiene que ver con países con temas de escasez, con temas de guerra, con temas... Aquí en España me pasa mucho de ver que la gente te dice, no, no tienes comida, no tienes comida. Entonces hacen algo con lo que tienen, el refrigerador, cuando cocinan, porque tiene que ver con la escasez, con la guerra, con las necesidades, tiene que ver con muchas cosas. Los países que no han sufrido guerras ni hambrunas no saben de eso, no saben de espontaneidad, literalmente, no la saben. No, acá en Ecuador sí he notado que también sí hay parte de espontaneidad y parte de, bueno, vamos a seguir la receta con estos ingredientes. Mi mamá por lo menos ha hecho también lo que me comentas de, ok, esto es lo que tengo en la refri y esto voy a cocinar. Porque claro, ella viene de su niñez de pobreza, entonces, a pesar de que hay muchos alimentos acá, a veces no tenía los medios para adquirirlos. Entonces también hay parte de eso, porque igual de todos modos en Ecuador lo que sí es diferente de Cuba, de lo que he conversado con mis amigos cubanos, es que, claro, aquí en Ecuador hay pobreza, pero inclusive el más pobre tiene acceso a ingredientes muy baratos y que son muy sabrosos. O sea, el plátano verde está en todas partes, es muy sabroso, la papa, muchas frutas. Entonces, claro, es parte y parte aquí en Ecuador. Sí, parte improvisación y parte sí, vamos a hacer estas recetas porque esto es como se hace. Entonces, sí, pero algo que también me parece también que es parte de la cultura, ¿no? De Latinoamérica en general, es que hablaba con mi profesora de alemán, que ella es, bueno, ella es nacida en Alemania, vivió en Brasil y ha observado las dos culturas. Y desde el punto de vista del lenguaje, Latinoamérica es una fusión de muchísimas culturas. Primero porque había muchos lenguajes de las tribus. En Sudamérica, solo en Sudamérica hay muchísimos lenguajes, el guaraní, el quechua, el aymara. Esto se mezcló con la cultura española y con la cultura, bueno, y la cultura también africana, ¿no? Entonces, Ujú. es también como que es fácil para la gente de Latinoamérica acoger estas diferentes influencias y mezclarlas y ponerlas en parte de la cocina, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos un mejunje de cosas que ha sido también parte de esta riqueza que tenemos, ¿no? O sea, que nos ha favorecido, porque la verdad es que nos ha favorecido. Yo no sé si acá del lado de Europa ha sido tal cual. O sea, yo creo que han sido receptivos en cuanto a ingredientes, pero no en cuanto a fusionarse mucho. Yo creo que han sido más de tomamos los ingredientes, pero mantenemos la línea. Yo creo que ha sido así. Nosotros no, nosotros tomamos los ingredientes, buscamos, inventamos, creamos y terminamos generando platos deliciosos, porque sin ir más lejos, la cocina chaufa de Perú, ¿no? La cocina Nikkei,
la propia cocina, la propia cocina criolla cubana, o sea que realmente es una fusión, porque es una fusión. La cocina mexicana, que tiene muchísima parte europea mezclada con la nativa. eh, la cocina argentina, que es la cocina argentina sin su fusión, sobre todo la cocina norteña argentina. Entonces, yo creo que estuvo buena la mezcla, o sea, estuvo enriquecedora la mezcla para nosotros. Lamentablemente, de este lado no pasó lo mismo. Eh, aunque si hoy vemos un poquito, raspamos un poquito, hay algún que otro chef que está intentando hacer alguna fusión e intentando acomodar eh, preparaciones latinoamericanas acá y fusionándolas al estilo más mediterráneo, por decirte. Ya vengo viendo algo por ahí dando vueltas Interesante. y parece que va a estar bueno, parece que va a estar bueno, parece, te digo que va a estar bueno, pero va a tardar un poquito más, va a tardar un poquito más. Y después hay muchísimos inmigrantes ya casándose con europeos, radicándose acá, porque generalmente iban para allá, ahora vienen para acá. Y yo creo que de cierta manera las nuevas generaciones van a tener esa mezcla, van a tener ese mejunje, porque viene de la familia. O sea, ya las madres mexicanas o ecuatorianas o peruanas van a incidir en la alimentación de ese niño que a su vez va a traspasarlo de su casa, porque es así, la primera instancia de alimentación es la familiar, después pasa a la institucional y después de ahí sigue su curso. Entonces yo creo que eso las nuevas generaciones van a ir trayendo muchas sorpresas. Yo creo así, yo lo creo. Aparte, si te pones a ver un poquito los restaurantes de Barcelona, por ahí decirte algo, muchos ya tienen chef con alguna mezcla de su familia que es a su vez de otros países, no más latinos, que no tanto de acá. Así que esperemos que sea, a ver, vamos a ver, a lo mejor te sorprende dentro de unos años en Alemania empiezan a aparecer, porque hay muchos alemanes ya teniendo parejas latinas. Entonces, eso va a generar buena fusión ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Y algo que he notado es que por lo menos en la música, ya definitivamente la influencia latina ha tomado bastante eh, relevancia en Europa. En Alemania, mucho reggaetón, muchos ritmo tropical. Hay muchísimos artistas, inclusive árabes, que están haciendo reggaetón aquí en alemán y no son artistas pequeños, son artistas grandes que están ya mezclándose con artistas de Estados Unidos. El mismo hecho de que hay esta artista Rosalía, también estaba haciendo un Sí, poco de reggaetón, mezclándolo. Entonces, sí, yo hablaba con una amiga cubana con la que trabajé en mi anterior trabajo y ella me decía que es que lo latino está de moda. Y yo creo que esto ha dado de la mano con que hay mucha migración latina en Estados Unidos y gran parte de la cultura pop viene de allá, ¿no? Entonces se está mezclando, está exportándose a todo el mundo y eso se está volviendo un poco más parte del, como que del mainstream, ¿no? Pero yo quería preguntarte, ¿cuál crees que es el futuro entonces de la comida latinoamericana? Después de haber hablado de, ok, hay tradiciones que se están perdiendo, estamos en una era digital y por otro lado hay este movimiento migratorio entre países. ¿cuál es la cultura? Me No, ¿cuál es decías, el futuro perdón. de la Ah, ¿cuál es el futuro? de la cocina latina? Mm, Ah, yo creo que por un lado venimos muy arriba, o sea, venimos muy arriba. De hecho, hace poco, por ejemplo, Argentina se erigió entre uno de los campeones a nivel mundial de la pizza, o sea, fíjate al Wow. punto. O sea, increíble. Después también se erigió Paraguay, Argentina y creo que Perú, se erigieron en campeonatos internacionales de pastelería. O sea, yo creo que
lo que estamos haciendo es, el futuro de Latinoamérica en cuanto a la gastronomía es empezar a decir, nosotros valemos un poco, valemos y tenemos para hacer muchas cosas. O sea, lo inteligente del lado de allá es que se tomaron las técnicas europeas con lo que había, se sumaron a las técnicas latinoamericanas para generar nuevas preparaciones, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está el futuro, de sumando una cosa con la otra, hemos plantado bandera en que lo nuestro vale mucho y es importante que se conozca. Yo creo que ahí está el leitmotiv de los próximos años. Yo creo que ahí vamos a tener una gastronomía muy inclusiva, muy reveladora, sí, muy reveladora y muy creativa. Pero, pero, solo va a ser posible que eso o sea, porque para que no pase como una moda, que se pone aquí de una primera bajó y se fue. Yo creo que para que eso se mantenga, hay que empezar desde las escuelas de cocina. Hay que empezar. Hay que empezar a formar a los estudiantes y hacerles hincapié en que tienen que prepararse más en los procedimientos, o sea, conocer más la cultura de su país, los procedimientos, no mirar tanto afuera, mirar más adentro. La gastronomía es como yo siempre la pongo como una relación en pareja. Si tú, cada vez que vas a tener, que tienes un problema en la pareja, dices, no, porque el que está afuera es el culpable, o mira el de afuera, o mira esto. No, céntrate en el problema que acá hay aquí y vas a ver cómo va a salir adelante. Vas a ver cómo las cosas van a salir de otra manera. Yo te lo digo sinceramente. Si no se erige la gastronomía por una moda, se erige desde las bases, desde el ingrediente, de la frescura. Hay muchos profesionales latinoamericanos trabajando duro, muchos, muchísimos. Y cuando te das vuelta y miras para acá, dices, mucha de la gente que está del lado de acá, del lado acá del mar, han estado poniendo los ojos allí. Lo que pasa es que han hecho lo que corresponde, o sea, tomaron técnicas de allí de Latinoamérica, productos de Latinoamérica, aprendieron de los profesionales de Latinoamérica y pues vinieron a sus países a implementarlas acá, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, o sea, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, o sea, mostrar, enfatizar en el producto que tenemos, enfatizar. Mira, sin ir más lejos, hoy, hoy, eh, hoy estábamos almorzando en un restaurante y realmente, mira que yo no como carne, no como carne. Solo de ver el pedazo de carne que le trajeron a la persona que estaba al lado mío, le dije, lo siento en el alma, pero realmente eso no es ni apetecible, le dije. Solo de verlo no apetece. Le dije, o sea, le dije, lo siento, pero creo que Argentina se lleva la medalla en carne. Así le dije. Eh, pero bueno, tiene que ver, a ver, se lo estábamos hablando en forma de broma, tiene que ver con el tipo de ganado que es, el tipo de comida que se le da, la variedad, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, tenemos productos de calidad, tenemos mucho de calidad y tenemos que erigirnos en ese sentido. Y seguir trabajando en esa normativa, en poner bien en el mercado lo que tenemos. Es eso. Algo que, bueno, que me gustaría que comentes es que tú decías que, claro, hay que recuperar estas tradiciones culinarias y estos conocimientos y prepararse. Tú te involucraste en un proyecto con unas madres mexicanas, entiendo, o no sé si era en No, México, me parece. no. Son madres, en realidad, son madres de diferentes países. Ok. Son mujeres porque había madres y no madres. O sea, Mm. había de los dos bandos. Sí, de diferentes países que que viven en barrios marginados y con problemáticas sociales, o sea, exdrogadictas, violadas, eh, con violencia de género, bueno, unas situaciones muy caóticas y bueno, la idea fue generar un proyecto donde se sintieran incluidas
y pudieran a través de sus conocimientos no profesionalizados, pero aunque sea sus conocimientos adquiridos en el seno materno, poder empoderarlas, vamos a poner la palabra empoderarlas, ¿no? Poderlas sacar un poco del entorno que tenían y que se empezaran a generar su propia economía. Ese fue el proyecto. Bueno, algo que entiendo es que tú descubrías que estas mujeres tenían mucho talento, que Sí. quizás era un talento que aprendieron del seno familiar o de manera, claro, hereditaria o de manera oral, y que te parecía sorprendente. ¿Puedes comentarme sobre eso? Sí, a ver, a mí me convoca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y me pide que querían armar ese proyecto y que necesitaban una persona que tuviera la habilidad y la empatía de ingresar a los barrios y un poco como entre clases y juegos y charlas y qué sé yo, poder identificar cuál era la habilidad que tenían ciertas mujeres para sumar al proyecto. Ya sea que una supiera hacer pastelito, otra supiera hacer pan, otra supiera hacer licuados, pastel, tortilla, lo que fuera. Así que bueno, me pasé varios meses yendo por todos los barrios, viendo cómo se manejaban los grupos y después, bueno, les fui convocando una a una hasta que nos juntamos en mi local en Buenos Aires. Cedí ese local para que en las mañanas pudieran obtener clases. Yo estaba al frente de ellas, explicándole, capacitándolas para que mostraran, para que aprendieran un poco más las técnicas y después que ellas desarrollaran. Y ahí se crea el proyecto de catering Aromas del Mundo. Entonces, lo que hacían era, nada, iban haciendo servicio de eventos por todos lados, contratadas por fundaciones o por escuelas o por Wow. ministerios. Así que cada una fue como una empresa, un microemprendimiento con todas estas mujeres. La diferencia es que trabajaban desde sus casas y después todas se sumaban al evento y lo realizaban. Y así estuvieron trabajando mucho y bueno, sí, algunas siguen el proyecto, otras lamentablemente por la pandemia se diluyeron, pero la mayoría siguió con algo del proyecto. ¿Y qué tipo de cocina tú encontrabas que ellas tenían habilidad de trabajar? Es que eran variadas, habían paraguayas, bolivianas, Mm, ok. peruanas, colombianas, entonces cada una aportaba. A lo mejor decíamos, hay que hacer un servicio de coffee, de cafetería. Bueno, yo en Perú tenemos un pancito de queso que puede ser que sirva, probémoslo. Entonces lo probábamos, otra no, porque en Colombia la torta de no sé qué cosa, bueno, y lo probábamos y así. Entonces ya sabíamos lo que cada una sabía hacer y lo sumábamos al proyecto. Ok. Claro, Sí, entonces era el como menú se muy, muy convirtió, variado. wow, suena un proyecto muy interesante. Sí, Entonces, ¿cuáles sí, son? sí. Tú estás en proyectos, claro, sociales, antropológicos y de cocina. ¿Cuáles son tus siguientes proyectos a futuro? Y tus proyectos Bueno, actuales. bueno, a ver, a futuro, mm, no te sabría decir mucho, la verdad. Proyectos actuales, bueno, proyectos actuales, seguir desarrollando el área de mi empresa aquí, en Cataluña, trabajando muchísimo con las cocinas, con las problemáticas alimentarias, que es el tema de la celiaquía, las intolerancias a la lactosa, bueno, diabetes, bueno, hay una serie de temas y la investigación sobre todo lo que serían investigación y desarrollo de productos sin consumo animal, es lo que llevo varios años trabajando. Y después, bueno, estoy recorriendo bastante, por eso no me puedo involucrar mucho en proyectos desde que vivo acá, porque me la paso de un lado al otro, buscando cosas, viajando. Y lo futuro que tengo ahí pendiente y no lo termino de hacer, no termino de cerrar, me debo el libro
de La sazón de mi vida, que es un libro que está hace años puesto ahí y no lo he acabado de sacar a la luz, así que me lo debo. Eso. Ese es el futuro. Espero poderme sentar. Bueno, qué bueno. Me parece igual Ese. interesante que la experiencia que tienes. Claro, cocinar en Europa y cocinar en diversos países. ah, Vienes de Cuba, has vivido en México, has vivido en Argentina y ahora en España. Y tienes una visión más global de la cocina y más enriquecida de que la cocina latina, ¿no? Y me parece muy, muy genial que tengas estos proyectos. No sé si quieres comentar algo final, sí, algo que le quieres decir al público. Que, que aprendan, que absorban de todo, la verdad. Absorban. Cada país tiene cosas maravillosas. Todas, todas, todas. O sea, que hablen con las personas, que vayan a los mercados, que vayan a los supermercados también, porque que la gente a veces es renuente a ir a un supermercado también te abre la cabeza en los productos. Que no se peleen con la industria, que no se peleen con la industria a veces, detrás de esa industria hay muchísimos profesionales trabajando también, creando productos, eh, que siempre hay una historia detrás de cada receta, que escriban mucho las recetas, Sí, que, que participen en las fiestas, que se involucren que no hagan guetos. Los guetos no son nada, no sirven para nada eh, que todo nos suma. Esa es mi conclusión siempre final. Todo nos suma. De todo aprendemos. Por más que tenga más sabor nuestra cocina y tenga menos sabor la de este lado, algo vamos a aprender. Algo vamos a aprender. Te digo sinceramente. Yo acá estoy haciendo un estudio, un posgrado de croquetas. Es, es- ha sido mi leitmotiv desde que llegué acá. Puras croquetas. Así Claro. que realmente eso, Ok, que nada, que aprendan de todo. ok, Irán, gracias por aceptar la invitación al podcast y ha sido un placer escuchar todas tus experiencias y, claro, entender un poco más sobre la cultura latina y la cocina latina, porque inclusive para mí todavía es un poco, parte del podcast es tratar de entender la cultura latina, porque no es muy rica, es muy compleja, es muy diversa, es muy profunda, no es como se lo percibe quizás que es primitiva, le falta desarrollarse, es mucho más de lo que parece superficialmente. Entonces, sí, agradezco tu tiempo y eso, y gracias al público que nos ha escuchado hoy día y nos vemos en un próximo episodio. Maravilloso, gracias a ti y bueno, nada, a seguir dándole a lo latino. Sí, ok, Un nos vemos abrazo a a todos. todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego.